Mateo capítulo 28 y verso 19, lo tenemos todos. Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Dice así, Mateo 28, 19: Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Hasta ahí vamos a leer, y que sea el Señor añadiendo bendición a su palabra. Puede tomar su asiento. Vamos a meditar en la palabra del Señor. Y en esta noche nuestro hermano hacía una pregunta, y la pregunta es: yo me bauticé, en otras palabras, en esta fórmula, y me han enseñado que solamente hay un bautismo y que si es necesario de nuevo que me bautice. Y de antemano quiero decirle esto: lo que dice la palabra del Señor en Isaías 55 verso 8, y lo que dice el Señor en Isaías 55 8 me gusta mucho, porque me da lugar a mí a no dejarme llevar por lo que yo pueda pensar, sino tener como fundamento la palabra del Señor. Alguien pueda preguntarse: ¿qué dice Isaías 55 8? Si lo busca, va a encontrar que dice, Dios a través del profeta Isaías dice: mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son vuestros caminos. Y el verso siguiente, que es el verso 9, dice: porque así como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¿Qué es lo que Dios nos está diciendo con esto? Lo que Dios nos está diciendo, que el Señor no piensa como nosotros, que esto que Él ha dejado escrito, inspirado por Él, esta es la palabra de Dios. Esta es la manera que Dios piensa. Vamos hasta aquí. Y que para de pronto sacarnos de toda duda que podamos tener, ¿a dónde tenemos que ir? A la palabra del Señor. Lo primero que estamos viendo es Mateo capítulo 28 y verso 19. Vamos a leerlo una vez más y vamos a ir despacio, poco a poco, meditando en la palabra del Señor. Y la pregunta, gracias hermano, que vamos a hacernos es: ¿cuál es la fórmula que se debe usar al invocar o al ser sumergido las aguas? En la Biblia encontramos dos porciones: Mateo capítulo 28 y verso 19. ¿Y qué dice Mateo capítulo 28 verso 19? Dice: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. ¿Qué más sigue diciendo? Bautizándolos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Como podemos ver, aquí habemos una fórmula, y posiblemente podamos pensar que aquí hay un mandamiento. Y digo posiblemente porque ya vamos a estar yendo por la palabra del Señor, y el mismo Señor nos va a ir aclarando toda duda. Ahora, esta es una escritura, pero vamos
al libro de los Hechos, capítulo 2 y verso 38. ¿Y qué dice el libro de los Hechos, capítulo 2 y verso 38, hermanos? Oiga, Pedro les dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros. Oiga, yo quiero que leamos todos, por favor. No quiero ir rápido, quiero ir despacio y quiero que vayamos meditando mucho en la palabra del Señor. Lo primero que vamos a hacer es que el Señor nos muestra que hay dos porciones con dos diferentes fórmulas bautismales. Y la primera es un supuesto mandamiento, y ya le voy a explicar por qué. Verso 38 dice: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros. Y yo quiero que ahí en su Biblia subraye, por favor, ahí subraye lo que dice enseguida. ¿Y qué es lo que dice ahí enseguida? En el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahora, lo primero que estamos o que debemos ver es esto. Aquí hay dos fórmulas. Una en Mateo capítulo 28, verso 19, que es la fórmula más usada, podríamos decirlo, por la mayoría de las iglesias. Y cuando nosotros vamos leyendo, vamos a encontrar el libro de los Hechos, capítulo 2 y el verso 38, que Dios inspira a sus discípulos, y Lucas, porque es Lucas el que está escribiendo el libro de los Hechos, deja plasmado esto, pero no de él, sino del Señor. ¿Y qué es lo que deja plasmado Lucas? Lo que deja plasmado es que al bautizarse se debe invocar el nombre de Jesús. Y quiero ir poco a poco y que vayamos meditando. Ahora, lo primero que debemos notar es que encontramos dos fórmulas bautismales en la palabra del Señor. Vamos hasta aquí, vamos comprendiendo hasta aquí. Hay dos fórmulas que podemos verlas en la palabra del Señor. Ahora, nosotros al leer la palabra del Señor y al leer Mateo 28, 19, que dice que algo que en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, vemos esta fórmula bautismal, pero también vemos en el libro de los Hechos, capítulo 2, verso 38, que aparece esta fórmula bautismal. Pero ¿cuál es la fórmula correcta? ¿Cuál es la manera cuando una persona ha creído en Cristo y va a las aguas bautismales? ¿Qué es la fórmula que se tiene que invocar al momento de ser bautizados? La mayoría, yo estoy hablando que la mayoría de las iglesias, en un 80%, usan la fórmula del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y ellos dicen, cuando uno empieza a platicar con hermanos, con líderes, con ministros, y con todo respeto, con ellos van a defender esta postura o esta fórmula bautismal. En el tiempo que yo tengo enseñando y predicando la palabra del Señor, ha sido muchos hermanos que se me han arrimado y me han dicho: hermano, es que
la pregunta que me hacen es: ¿quién es más grande? Y cuando me dicen quién es más grande, me están preguntando y se están refiriendo a que aquí en Mateo 28:19 es Jesús el que está dictando esto, y que de pronto en Hechos 2:38 no es Jesús, sino es los apóstoles que están diciendo esto. Y esta es una apologética, o es una defensa de la fe de la gran mayoría de las iglesias, dando lugar a que Jesús es más grande, y como Jesús es más grande, nosotros tenemos que hacerle caso a la fórmula bautismal que está en Mateo 28:19. En otras palabras dicen, es que el bautismo tiene que ser en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque quien lo está diciendo es el mismo Señor Jesús. Y luego me preguntan, ¿quién es más grande? Y de pronto esto es algo como defensa, porque no hay suficientes argumentos bíblicos para defender esta postura. Porque eso de que quién es más grande, la palabra del Señor en 2 de Timoteo 3:16, vaya por favor ahí, dice algo muy especial. Y en 2 de Timoteo 3:16 dice que toda la escritura es inspirada por Dios. En otras palabras, lo que está diciendo Pablo a Timoteo es que toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, es inspirada por Dios. Por lo tanto, cuando Dios me está diciendo a través del apóstol Pablo que toda la escritura es inspirada por Dios, entonces yo voy dejando a un lado esta controversia de que quién es más grande, si es más grande Jesús que los apóstoles. Porque si yo digo que los apóstoles, yo estaría dando lugar a que es un hombre el que está escribiendo, y ciertamente es un hombre, pero no es cualquier hombre, es un hombre inspirado por el Espíritu Santo de Dios, el que dejó plasmado, pero nada más era el que estaba escribiendo, el que estaba dictando, era el Rey de Reyes y Señor de Señores, era el Todopoderoso, el que estaba escribiendo. Ciertamente fue Lucas el que escribió el libro de los Hechos, pero estaba escribiendo lo que el Señor le estaba dictando. Por lo tanto, este argumento yo no lo puedo tomar en cuenta, o no debo tomarlo en cuenta, porque estaría pensando como un hombre, y estaría haciendo a un lado el pensamiento de Dios. ¿Sí me va comprendiendo? Y nosotros, cuando leemos la palabra del Señor, no tenemos que tener una interpretación personal, sino más bien hay que ir al pensamiento de Dios, para que sea el Señor el que nos vaya aclarando y el que nos vaya diciendo cuál es la manera correcta de poder nosotros recibir el bautismo. Vamos hasta aquí, hermanos. Vamos a ir poco a poco. Le voy a contestar su pregunta, hermano, pero le vamos a ir contestando conforme a la palabra del Señor. Lo primero es identificar que hay dos fórmulas. ¿Estamos bien hasta aquí? En estas dos fórmulas estamos hablando de Mateo 28:19. Le aconsejo que agarre el libro del pastor ¿Por qué me bauticé en el nombre de Jesús? Y nuestro pastor, en su libro, él enseña algo muy precioso. Él dice que cuando él iba a ser bautizado, de pronto se encontró con estas dos escrituras. Se encontró con el mandamiento de Mateo 28:19, y que en lugar de confundirlo, provocó más en él el deseo de indagar en la palabra del Señor. Y al estar buscando, se encontró con que los apóstoles bautizaban en el nombre de Jesús. Y esto quiere decir
el verso que estamos leyendo de Hechos 2:38. Ahora, cuando nuestro pastor descubre esto, él no se confundió, y no se confundió en lo más mínimo, es lo que dice en su libro, sino que al contrario, esto fue un aliciente, fue algo que lo motivó aún todavía más para meditar, para dedicarse a buscar cuál era la razón de estas dos escrituras aparecieran en la palabra del Señor, y que parecieran ser que estas dos escrituras se contradicen, y a lo cual muchos cristianos el día de hoy se encuentran divididos por estas escrituras. ¿Esto es una verdad o no es una verdad? Hay veces que dicen, lo solo Jesús. Y queramos o no, la iglesia se divide. Y se divide por estas dos escrituras, porque unos tienen una apologética, defienden esta postura de bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y de pronto otros toman la postura del Hechos 2:38, bautizamos en el nombre de Cristo Jesús. Esto es causa de división. Esto es una verdad. Yo quiero que usted me vaya contestando, ¿esto es una verdad o no es una verdad? Esto es algo que divide a la iglesia. Es algo que de pronto hace que haya pleito entre las iglesias. Aquí ya vemos algunos, y yo me cuento entre ellos, ¿verdad? Ahora ya Dios ha ido trabajando en mi vida, pero me recuerdo que cuando yo recién llegué a Dallas a estar al frente de una obra, teniendo el programa de radio, venían hermanos y nos visitaban. Y de pronto un día un hermano por ahí me llamó aparte y me dijo: hermano, quiero que me explique el bautismo y quiero que me digan qué nombre ustedes bautizan acá. Y yo le dije: bautizamos en el nombre de Cristo Jesús. Y el hermano, en cuanto me escuchó decir esto, inmediatamente como que se puso en una postura de defensa así, y empezó a discutirme. Y hay veces, hermano, que uno quiere tener la verdad. Hay veces que uno quiere salir ganando y le entra lo humano allá adentro y se empieza una discusión. Y esto es una división, y se nos olvida lo más importante, que es el pensamiento de Dios. Y en Primera de Timoteo capítulo 3 verso 16 dice algo muy precioso, algo muy maravilloso, algo que ha venido trabajando en mi vida de una manera muy especial. Y dice: indiscutiblemente. O sea, este no es un tema de discusión. ¿Y qué hacemos nosotros los cristianos? Discutimos, peleamos por esto, y se hacen unas peleas. ¿Cuántos han entrado a las redes sociales y de pronto entran a las redes sociales, a una página de YouTube, una página de Facebook, y de pronto usted le pone debate entre trinitarios? Y aquí usted no escucha esa palabra ni con nuestro pastor ni con este. Ahorita se lo estoy diciendo nada más como ejemplo, porque cuando se mete en las redes sociales usted le pone así: debates entre unitarios y trinitarios, y usted se va a agarrar ahí, ve que se están agarrando de las greñas ahí.
No le estoy hablando físicamente, pero espiritualmente están discutiendo y estamos siendo una vergüenza para la humanidad, porque esto no se debe de discutir. Este no es tema de discusión, porque la palabra del Señor es clara, es precisa y dice: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Bendito sea el nombre del Señor. Y la palabra de Dios es preciosa. Dele la gloria al Señor si lo desea con todo el corazón. Antes de seguir, ¿es verdad esto? ¿No es verdad que se causan pleitos entre las iglesias por este tema? Levanten sus manos los que han escuchado esto. ¿Verdad que sí es tema de discusión? ¿Verdad que sí es tema de peleas? Usted le dice a alguien por ahí: ¿ya te bautizaste? Sí, me bauticé en el nombre de Jesús. Inmediatamente le empiezan a decir hasta lo que no. Y es importante que lo que vamos a estar viendo, vamos a estarlo descubriendo por la preciosa palabra del Señor. Y este tema, hermanos, es un tema para los cristianos en estos días. Hoy se encuentran divididos por este tema. Y la verdad es que tal parece que no hubiera manera de una futura reconciliación entre los hermanos, hablando de este tema. Ahora, lo mejor es la palabra del Señor. Eso es lo mejor, porque cuando nosotros nos vamos metiendo a la palabra del Señor, vamos a ir meditando cosas preciosas. En Mateo 28:19, donde dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, hay algo que debe llamarnos poderosamente la atención con respecto a este bautismo. Y es que, en primer lugar, solo en Mateo 28:19 es que encontramos mencionada la fórmula bautismal del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y no va a encontrar en ninguna otra parte de la Escritura que se vuelva a mencionar. Eso es lo primero que tenemos que ir tomando en cuenta. Tenemos que ir dándonos cuenta, y tome nota de esto, por favor, porque lo primero es que solamente se encuentra en esta escritura de Mateo 28:19 esta fórmula. Aquí, hermanos, es donde yo le decía: supuestamente hay un mandamiento, y es supuestamente un mandamiento de nuestro Señor Jesús. El Cristo da este mandamiento. Y le voy a explicar por qué digo de pronto supuestamente un mandamiento. En la fórmula de Mateo 28:19 hay pruebas o hay un fundamento que lo vamos a estar viendo, de que esta fórmula fue adherida muchos años después que los primeros cristianos fueran bautizados. Esa es una de las primeras cosas. En primer lugar, no la encontramos en ninguna otra parte de la Biblia, excepto en Mateo 28:19. Ahora, supuestamente, eso es lo que nuestro pastor nos enseña, supuestamente esta fórmula. ¿Por qué? Porque hay ciertas cositas que vamos a estar descubriendo y nos vamos a dar cuenta que esta escritura fue agregada mucho tiempo después. Dirá: hermano, ¿qué es lo que está diciendo? Usted está blasfemando, porque la palabra del Señor dice que no se le debe agregar ni quitar nada a la palabra del Señor. Y puede decir alguien: está blasfemando, pero no es blasfemia, hermano, es una verdad. Es algo que está ahí y que hay pruebas contundentes de esto. Ahora,
Cuando en la fórmula de Mateo 28, 19 estamos diciendo que fue adherida muchos años después que los primeros cristianos fueran bautizados, los primeros cristianos se invocaba solamente el nombre de Jesús. Y quiero poco a poco ir por lo que le estoy diciendo. En Mateo 28, 19 vemos como lo que dice un mandamiento, pero no vemos que no se encuentra en ninguna otra escritura que diga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sino que la mayor parte de las escrituras que vamos a estar encontrando, todos los bautizos son en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y yo quiero, hermanos, que vayamos con mucho cuidado. Una vez más, ¿qué dice Mateo 28, 19? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, cuando nosotros leemos las escrituras y de pronto vamos al libro de los Hechos, descubrimos también que Lucas, escribiendo inspirado por el Espíritu Santo, está diciendo que los que se bautizaron allí en el libro de los Hechos lo hicieron en el nombre de ¿quién, hermanos? En el nombre de Jesús. Ahora, cuando yo le estoy diciendo supuestamente nuestro Señor, el Cristo, da un mandamiento, esto es supuestamente porque si usted busca, jamás encontrará en todo el Nuevo Testamento que alguien se haya bautizado invocando la fórmula del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por lo tanto, al no encontrar el cumplimiento de este mandamiento, hay una duda. ¿Sí va conmigo? Porque ahí dice Mateo 28, 19. Este es el mandamiento de Jesús. Vamos conmigo aquí. Este es el mandamiento. Si es el mandamiento del Señor Jesús, tendríamos nosotros que encontrar los bautismos. ¿Cómo tendríamos que encontrar los bautismos? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí es la razón por la cual decimos supuestamente. Y supuestamente no refiriéndonos al bautismo, sino más bien a este mandamiento. ¿Por qué? Porque si es un mandamiento del Señor, quiere decir que todo cristiano tiene que cumplir con el mandamiento establecido por el Señor. Entonces, si es un mandamiento y lo está diciendo el Señor Jesús, la pregunta es aquí: ¿será que los discípulos desobedecieron? Porque ellos no bautizaron en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No bautizaron en ese nombre. Todos los bautismos que encontramos en el libro de los Hechos, que es un libro de historia, en otras palabras, ahí vamos a encontrar mucho de lo que tiene que ver con lo que pasó después de que Cristo ascendió a los cielos. Y encontramos que todos y cada uno de los bautismos que encontramos en la Biblia no son en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí es donde aparece esta palabrita que dice supuestamente. Porque si fuera un mandamiento, tendría que aparecer. ¿Qué tendría que aparecer? Los bautismos en el libro de los Hechos, en el nombre de ¿quién? Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero no encontramos ningún bautismo
que se haya hecho en el nombre o en esta fórmula del nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero sí encontramos mucho testimonio de que empezando por los discípulos se bautizaron en el nombre precioso y sublime de Cristo Jesús. Ahí encontramos, bendito sea el nombre del Señor. Y si encontramos que los discípulos se bautizaron, y no solamente se bautizaron, sino que bautizaron en el nombre de Jesús, quiere decir que estarían desobedeciendo los discípulos o estarían obedeciendo al mandamiento de Jesús. Ahora, en primer lugar, meditemos. Hay dos fórmulas que aparecen en la palabra del Señor, y recordemos que la Biblia es la palabra del Señor, es el pensamiento del Señor. Y nosotros debemos de saber que no pensamos como en el Señor, y como no pensamos como el Señor piensa, no tenemos por qué asumir de pronto nosotros, sino más bien tenemos que ser obedientes a la bendita palabra del Rey de Reyes y Señor de Señores, y la manera que está establecido en la palabra del Señor, hablando del bautismo, es en el nombre de Cristo Jesús. Va conmigo aquí, hermanos. Ahora, ese argumento de que Jesús es más grande que los apóstoles es un buen argumento. Y cuando de pronto he tenido la oportunidad, yo quiero que por favor vayamos a Juan, vayamos al libro de Juan, por favor. Nada más para aclarar este argumento que se presenta, por supuesto, por hermanos preciosos, y con todo respeto, nosotros no somos los de los que discutimos, dice Pablo cuando está hablando a la iglesia en Corintios, en el verso 16 del capítulo 11. Nosotros no somos los de los que discutimos. Presentamos la palabra y es Dios quien hace la obra. Es Dios quien aclara todos nuestros pensamientos. Ahora, en Juan capítulo 14, por favor, vamos a leer del verso 8 hacia adelante. Ya tenemos el verso 8 para aclarar este punto que de pronto a mí me han dicho, no sé si a usted le han dicho, lo ha escuchado, donde me han dicho que el que está diciendo ahí en Mateo 28, 19 es el Señor Jesús, y que Jesús es más grande, por lo tanto lo que los discípulos hicieron no lo toman en cuenta porque no fue el Señor Jesús que hizo esto. Pero vayamos a la Escritura, porque no hay mejor manera sino ir al pensamiento de Dios. ¿Qué dice el libro de Juan? Capítulo 14, verso 8. Alguien que me lo lea, por favor. ¿Cómo dice? Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Qué dice el verso 9? Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Verso 10. ¿No creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Verso 12. De cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y miren lo que dice el verso 13. ¿Qué dice el verso 13? Todo lo que pidieres en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cómo dice ahí? Todo lo que pidieres al Padre. ¿Qué dice ahí? Acuérdense que está hablando Jesús. Ahí está hablando Jesús.
Ahora pregunto, ¿a quién hay que hacerle caso? Porque Jesús me está diciendo ahí en su palabra que hay que pedir todo en el nombre de Jesús. Ahí lo está diciendo. Todo lo que pidieres al Padre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, o sea, está hablando Él y se está refiriendo a su persona, se está hablando a aquel Dios manifestado en carne, y nos está dando la pauta para que nos demos cuenta que si algo vamos a pedir, vamos a hacerlo en el nombre poderoso, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Jesús. Vaya viendo la palabra y vaya viendo cómo esto viene para que la misma palabra nos vaya explicando el supuesto mandamiento. Porque en Mateo 28:19 encontramos: vayan, ir por todo el mundo y prediquen este evangelio y bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aparece un supuesto mandamiento. Y supuesto mandamiento porque al ir por la palabra del Señor, el mismo Señor nos va a ir aclarando todas las cosas. Y aquí vemos a Jesús diciendo en el verso 13 que todo lo que pidan en mi nombre, pero es Jesús el que está hablando, refiriéndose a su persona. Y ahí nos queda claro a todos que es en el nombre de Jesús. ¿Y vamos conmigo aquí? Estamos comprendiendo la palabra del Señor. Es en el nombre de Jesús. Y aquí el mismo Señor nos va dando una línea trazadita para que de pronto, cuando nosotros vayamos descubriendo este mandamiento, nos demos cuenta que el nombre que estaba oculto, ese nombre que nadie conocía, es el nombre poderoso y sublime de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Oh, dele la gloria al Señor con todo el corazón, porque Él se la merece. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora leamos el verso 14 por si no nos quedó claro. ¿Qué dice el verso 14? Oiga, si algo pidieres en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿En qué nombre? En el nombre de Jesús. Si algo pidieres en mi nombre. Ojalá que el Señor nos vaya aclarando las dudas. Y ciertamente es un mandamiento de Mateo 28:19, pero es un mandamiento mal interpretado por muchos. Es más, esta escritura está añadida, apareció años después, y está ahí, ciertamente. Pero aún si apareciera ahí, si leemos con cuidado Mateo 28:19, vamos a regresar a Mateo 28:19. Si leemos con cuidado, dice: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones de la tierra. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Qué dice enseguida? Bautizándolos en los nombres. ¿Dicen los nombres? Corríjame por favor si me equivoco al leer. Bautizándolos en los nombres. ¿Verdad que no dicen los nombres? Yo de pronto recalco esto para que usted se fije bien lo que dice la palabra del Señor. Bautizándolos en el singular de un solo nombre, no de tres títulos. Y déjeme decirle que el profeta Isaías, allá en el capítulo 9, dice en el verso 6 algo muy precioso: un niño os es nacido y el principado sobre sus hombros, bendito sea el nombre del Señor, y será llamado Padre admirable, consejero, Dios fuerte. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Vamos, por favor, denle la gloria al Señor con todo el corazón, porque Él se la merece. Vaya por favor a Isaías capítulo 9 verso 6. Alguien que me lea Isaías capítulo 9 verso 6, para que vayamos viendo y entendiendo de pronto si fuera así, y vayamos descubriendo ese nombre precioso que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Ya tiene Isaías capítulo 9 verso 6. ¿Qué dice Isaías capítulo 9 verso 6?
Oiga, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre sus hombros. ¿Qué más? Se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Y cuál es el nombre de ese niño que iba a nacer? ¿Cuál es el nombre, hermano? Porque nada más hay un nombre, y es el nombre glorioso y sublime de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Ese es el nombre. Eso es lo que estaba diciendo Mateo cuando estaba escribiendo Mateo. Si fuera así, de esa manera, aunque es una porción añadida años después, pero si fuera así, aún esto dice: bautícelos en el nombre. O sea que hay un nombre. Y para su conocimiento, pues el Padre no es nombre. Debería ser Jehová, como algunos le llaman, aunque Jehová es una transliteración. Vaya conmigo. Alguien diga, hermano, ¿qué es una transliteración? Una transliteración es que al nombre que aparece, o la manera que aparece el nombre de Dios en el Antiguo Testamento, era un tetragramatón, o sea, 4 letras nada más. Como se estaba perdiendo la lengua, hubo un grupo de hombres escribas a los cuales se les nombró masoretas. Los masoretas, buscando tener siempre en mente el nombre del Señor y la pronunciación, le agregaron vocales a lo que es el tetragramatón. Y de ahí viene la palabra Jehová, pero la palabra Jehová no es nombre, es una transliteración. Ya más después les voy a explicar esto, así a grandes rasgos, nada más se los digo. Pero no es nombre. El nombre del Padre no es nombre, es un título. El nombre del Hijo no es nombre, es un título. Ahora, Espíritu Santo, pero quiero que vaya por favor a Isaías capítulo 52 y verso número 6. Ya vimos que Isaías nos está diciendo: un niño nos es nacido, y ese niño va a ser llamado Padre Eterno. Pero ese niño tenía un nombre. Y mire lo que dice Isaías 52, 6. Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre. Pregunto, ¿quién está hablando aquí? Está hablando Dios a través del profeta Isaías. Pregunto, ¿sabían el nombre del Señor el pueblo de Israel? De acuerdo a esta escritura, no lo sabía. Tenía el tetragramatón, que en sí quiere decir el Dios Todopoderoso, que tiene su significado el tetragramatón, pero no es su nombre. Y en Isaías 52, 6, el mismo Dios, inspirando a Isaías, está hablando a través de Isaías y está diciendo: por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre después de aquellos días. ¿Después de qué días? Después de que el mismo Dios dejara su trono de gloria y descendiera a esta tierra y tomara forma de hombre, y el Dios manifestado en carne anduviera entre nosotros, y se le diera un nombre que es sobre todo nombre, y que en ese nombre toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Vamos comprendiendo hasta aquí. Va comprendiendo por qué un supuesto mandamiento. No que no sea un mandamiento, el supuesto es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí es donde está la duda.
Aquí es donde tenemos que ir corrigiendo el camino. Ahora, la pregunta del hermano era si de pronto ya se bautizó en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y que no es una duda solamente de él. Hay muchos hermanos que están en la misma condición, nada más que el hermano ha sido más valiente y se atrevió a preguntar, y Dios le va a dar la respuesta. No es de la palabra del Señor. Vamos al libro de los Hechos, capítulo 19, por favor, y el verso 5. Esto es para responder con la palabra del Señor a la pregunta del hermano: ¿debo bautizarme? ¿Qué dice el libro de los Hechos, capítulo 19? Oiga, qué rápido avanza el tiempo aquí, ¿verdad? ¿Ya le paramos o le seguimos, hermanos? ¿Se está gozando? Los viernes los vamos a tomar viernes de estudios, ¿les parece bien? Bueno, si se trae alguien más, siempre con ustedes vamos a hacer los viernes de estudios. Amén. Ya tenemos el libro de los Hechos, capítulo 19. Y aquí pongamos atención, los que tienen la misma pregunta del hermano, pongamos atención a la palabra del Señor. Libro de los Hechos, capítulo 19, vamos a leer del verso 1 hasta el verso 5. Ya lo tenemos todos. ¿Qué dice? Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Efeso, y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Ellos dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Verso 3, ¿qué dice? Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Aquí hay una pregunta. A ver, no, vamos a ir despacio, porque queremos que el Señor conteste a nuestras preguntas, ¿correcto? Así es que no podemos ir tan rápido, hay que ir despacio. Y quiero que pongamos atención y nos preguntemos: ¿quién está preguntando esto? ¿Quién está preguntando esto? Dice el verso 2, hace una pregunta, y en el verso 1 dice que Pablo, después de que recorrió las regiones superiores, vino a Efeso. Cuando llegó a Efeso, se encontró a ciertos discípulos. ¿Quién se encontró con quién? Pablo se encontró con estos discípulos. Vamos aquí. Estamos bien claros que es Pablo. Aquí vamos bien. Ahora, Pablo les pregunta, porque es una pregunta que les hace: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? ¿Qué respondieron ellos? Ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Verso 3, ¿qué dice? Aquí Pablo hace una pregunta: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Pregunto, deténgase, no vamos despacio. Pregunto, ¿qué está preguntando Pablo? Les está preguntando si ya se bautizaron o no se bautizaron. ¿Sí? ¿Cómo fueron bautizados? Es la pregunta que el hermano está haciendo. Ya me bauticé de esta manera. ¿Será que me debo bautizar de nuevo? Esa es la pregunta. Solamente que está de Pablo para qué, aquellos hombres, aquellos discípulos. Es más, ¿cuántos somos discípulos de Cristo aquí en este lugar? Si es discípulo de Cristo, entonces se tiene que invocar el nombre de Cristo sobre nuestras vidas. Ahora, la pregunta que él está haciendo es: ¿en qué pues fuisteis bautizados? ¿Qué respondieron ellos?
¿Que no se habían bautizado o que ya estaban bautizados? ¿Estaban bautizados o no estaban bautizados? Sí estaban bautizados. ¿Se invocó la fórmula correcta? No se invocó la fórmula correcta. Eso es lo que dice la palabra del Señor, no lo que digo yo. Pablo está preguntando: ¿en qué bautismo fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Y Pablo contesta: Juan bautizó en agua para arrepentimiento. Miren lo que dice la palabra del Señor. Vaya por favor, verso 4. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento. ¿Qué dice ahí enseguida? Diciendo al pueblo que creyesen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Acuérdese que Juan el Bautista decía algo muy precioso: detrás de mí viene uno que es más poderoso que yo ni siquiera soy digno de atar la sandalia de sus pies. Él los va a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Bendito sea el nombre del Señor. Juan venía anunciando aquel todopoderoso, venía anunciando aquel que perdona pecados, venía anunciando aquel que tiene un nombre que es sobre todo nombre, y es el nombre poderoso de Cristo Jesús. Dele la gloria al Señor con todo el corazón, porque Él se la merece. Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento. ¿Y qué dice ahí enseguida? Diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, Jesús el Cristo. Mire, ¿qué dice el verso 5? Aquí está su respuesta, hermano. Ahora yo le voy a preguntar a usted, hermano, ¿qué dice el Señor? ¿Qué dice el verso siguiente? Cuando oyeron esto, ¿qué los que escucharon? Se les aclaró. ¿Habían sido bautizados esos hombres? Sí, ya habían sido bautizados. Se invocó la fórmula correcta. No se invocó la fórmula correcta. Se invocó una fórmula incorrecta. O sea, bautizó a muchos en agua para arrepentimiento, pero dice, pero él venía anunciando a alguien, venía anunciando a uno, el cual él no era digno de desatar la sandalia de sus pies, y que él les iba a estar bautizando en algo precioso. Bendito sea el nombre del Señor. Él los iba a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Entonces, si está diciendo que él nos va a bautizar, quiere decir que tenemos que hacerlo. ¿En qué nombre? En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Vamos comprendiendo la palabra del Señor, hermanos. Miren, verso 5. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Mire qué preciosa es la palabra del Señor. Si decimos que es un mandamiento, Mateo 28:19, entonces vemos que los discípulos están cumpliendo ese mandamiento como tiene que ser. Y como tiene que ser en el nombre que es sobre todo nombre, en el único nombre, porque no hay otro nombre dado a los hombres. Bendito sea el nombre del Señor, y es el nombre poderoso de Cristo Jesús. Él fue el que murió por nosotros, el que dio su vida por nosotros. Dele la gloria al Señor si desea hacerlo con todo el corazón, porque Él se la merece.
¿Se está gozando con la palabra del Señor? Vamos comprendiendo la palabra. No le digo me comprende, comprendemos la palabra del Señor. Entonces el bautismo tiene que ser ¿en qué nombre? Tiene que ser el nombre de Jesús. Si se invocó la fórmula de Mateo 28, 19, comprendemos que es una fórmula equivocada. Si está en la palabra del Señor, está en Mateo 28, 9, en nuestras Biblias, aunque haya sido añadida después, ahí aparece. Vamos a ponerlo de esta manera en nuestras Biblias. Pero aun si fuera así, la palabra del Señor es clara que dice: vayan por todo el mundo y hagan discípulos a todas las naciones de la tierra, bautizándolos en el nombre, o sea, singular, de un solo nombre, no en tres nombres, sino en el nombre poderoso de Jesús. Ese es el nombre. Y nosotros en el libro de los Hechos vamos a encontrar que todos los bautismos realizados, todos fueron en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Y a Él sea la gloria y la honra. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos comprendiendo, hermanos, la palabra del Señor. Es que la palabra del Señor es preciosa y es algo muy especial. Vemos que Pablo está diciendo en el verso 5: cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Pregunto aquí, ¿ya habían sido bautizados? ¿Aquí hubo rebautismos o no hubo rebautismos? O sea, se hizo algo mal, pero aquí se está corrigiendo la manera que se bautizaron a la manera correcta. Entonces, la respuesta, de pronto, de acuerdo a lo que Dios dice, no a lo que yo le pueda decir, de la pregunta del hermano, es que sí es necesario por la palabra del Señor. Ahora aquí hay algo muy importante, hermanos, porque esto tiene que venir de Dios, no de los hombres. Porque hay veces que nos entra lo religioso y queremos imponer cargas. Forzamos a la gente, forzamos a los hermanos que se bauticen. Y déjeme decirle que no necesitamos forzar a nadie. Cuando Dios hace la obra, el hombre, Dios le abre el entendimiento y uno se va a gozar y va a dar ese paso de obediencia, porque uno está agradecido, porque uno es obediente, porque a uno le gusta hacer la voluntad del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Dele la gloria al Señor si lo desea con todo el corazón. Y todo lo que vamos a hacer lo tenemos que hacer de corazón para el Señor, no por obligación, sino porque hay algo acá dentro que nos impacta, que es la palabra del Señor. Y yo quiero invitar a los hermanos, a todos los hermanos que de pronto se bautizaron, ya fueron bautizados, quiero invitarlo a que medite en lo que hemos estado viendo en la palabra del Señor. Y que si siente en su corazón hacerle caso, que le haga caso al Señor y no nos haga caso a nosotros. Mire, nosotros nos hacemos a un lado. No le haga caso a este que le habla, sino le haga caso al pensamiento de Dios, a la palabra del Señor. Porque esta es la poderosa, esta es la que hace las obras, esta es la hacedora de maravillas, el mismo Señor, porque esta es la palabra de Dios, nada más. Y a Él sea la gloria y a Él sea la honra. Y el hombre tiene que hacerse a un lado para que Dios tome el control de la vida de uno. Dele la gloria al Señor con todo el corazón, porque Él se la merece. Bendito sea el nombre poderoso. Dele la gloria con todo el corazón, con libertad. Yo me detengo y que el nombre del Señor sea exaltado. Oh, bendito sea el nombre precioso del Señor.